¿Qué tal, amigos del canal de ajedrez online? Ya estamos aquí con la partida más esperada del torneo de candidatos, el torneo de ajedrez de candidatos 2013, que ha enfrentado nada más y nada menos que a Magnus Carlsen, número 1 mundial, y a Levon Aronian, que aunque ahora mismo oficialmente es el número 3 del mundo, podríamos decir que oficiosamente ya Suelo ha superado al actual número 2, Vladimir Kramnik, con lo cual seguramente saldrá en esta posición en el nuevo ranking, en el próximo ranking. Así es que seguramente, posiblemente, esta es una de las mejores partidas, si no la mejor partida que se puede ver en la actualidad. Magnus Carlsen contra Levon Aronian. En esta ocasión Magnus comenzó con C4, apertura inglesa, como ya sabéis, y después de la jugada 3D5, jugada hecha para luchar por el centro, alfil G2, alfil E7, D4, con lo cual ya digamos que ya salimos de la apertura inglesa y esto se convierte en la apertura catalana o sistema catalán, muy popular. Es una apertura muy sólida, quizás no da pie para partidas espectaculares, pero sí para partidas ricas en contenido estratégico, enroque corto. Bien, los dos jugadores se han enrocado y qué hacer con negras. Vamos a ver cómo juega Levon Aronian. D por C4, una jugada que en principio abandona el centro, pero tiene su explicación. El tema es que mientras Magnus Carlsen recupera el peón de C4, las negras, en este caso Aronian, se expanden por el flanco de dama con A6 y B5. Así es que han abandonado el centro con D por C4, peón por peón, pero lo han aprovechado para expandirse en el flanco de dama y para tomar control de la gran diagonal, disputarle el control de la gran diagonal blanca al alfil que está en G2. Alfil D2, aquí hay varias jugadas, alfil G5, que no parece que dé mucho para las blancas, y también caballo C3 y alguna jugada más. Se decide Magnus Carlsen por alfil D2. Y aquí, pues bueno, para conocer un poquito la posición, vemos como Levon Aronian juega alfil D6. Quizás una jugada que a simple vista no se entiende. Y ahora os comento la explicación. La jugada, digamos, normal, natural, que haría todo el mundo, sería caballo BD7, seguido de C5, con completa igualdad para las negras. El problema de jugar primero caballo D7 es que aquí sorprendentemente las blancas tienen la jugada intermedia alfil A5, que clava momentáneamente el peón de C7, lo cual dificulta en gran manera el desarrollo de las negras. Si las negras se quedan paralizadas en el flanco de dama, tienen grandes problemas, gravísimos problemas. Así es que, digamos, esta es una de las ideas de alfil D2, que si las negras juegan descuidadamente caballo BD7, al contrario de lo que jugó Levon Aronian, alfil D6. ¿Cuál es el tema? Sencillamente que si alfil A5, que ahora mismo es mala, las negras ganan un tiempo desarrollando y ya más tarde jugarán C5 si les interesa. El alfil debe volver a una posición no muy cómoda y las negras han completado su desarrollo con gran éxito. Así es que esa es la pequeña explicación teórica de alfil D6. Lógicamente Magnus no hace alfil A5, que ahora es mala, y juega un plan interesante con A3. La idea es claramente jugar B4 e impedir que las negras jueguen C5. Así es que esa es la idea de A3 para jugar B4. Ya las negras sacan su caballo a D7 y B4, con lo cual de momento, momentáneamente,
las blancas, Magnus Carlsen evita el plan liberador de las negras C5. Ahora estamos en una segunda posición, digamos crítica para las negras, donde la primera posición interesante era cuando comieron en C4 para desarrollar su flanco de dama con A6 y B5, mientras las blancas se dedicaban a recuperar el peón que había en C4. Segundo momento crítico, ya tienen las piezas fuera y ahora deben buscar un plan activo. Digamos que aquí en esta posición no podemos jugar jugadas estándar, digamos desarrollo la dama y traigo las torres al centro, porque si no, las negras no consiguen hacer C5 y pierden el control central. Por ejemplo, si las blancas jugaran caballo, vamos a imaginar caballo C3 seguido de E4, tendrían una buena posición. Así es que aquí vamos a fijarnos cómo juegan los mejores jugadores del mundo, que es de donde aprendemos ajedrez. Torre A7, una jugada en un principio paradójica, pero Aronian decide o entiende que la jugada C5 no va a ser posible en mucho tiempo, con lo cual se va hacia su otra ruptura razonable. ¿Cuál es? Evidentemente es A5. Así es que el plan de la jugada torre A7, un plan vamos a decir que es conocido, pero bueno, en esta posición digamos que habría que pensar en hacerlo. Así es que una forma de jugar esta posición, de aprender de estos jugadores, torre A7, una jugada en un principio de apariencia torpe, pero se va a revelar como un plan muy bueno y profundo. Carlsen termina su desarrollo y dama A8. ¿Qué hace dama A8? Vuelve a disputar el control de la gran diagonal y le da fuerza a la ruptura A5. Así es que un plan muy interesante jugado por Levon Aronian. Caballo H4. Aquí se decide Magnus por cambiar los alfiles blancos. Y bueno, también tenía otros planes quizás de alguna manera. Hay que decidirse por dónde poner las dos torres, que es un gran problema para jugadores de cualquier nivel. ¿Dónde llevo las torres? A C1 y la otra a D1, o una la traigo a B1 y la otra a C1. Así es que otro plan, vamos a decir, interesante podría ser torre B1. La idea no es otra que, digamos, adelantarse un poquito a la ruptura de las negras. Digamos que sería una jugada profiláctica. Torre a B1. Como las negras van a hacer A5, ya tendríamos defendido el peón de B4 y después quizás traer la otra torre a C1, pero son ideas o sugerencias. Aquí Magnus jugó caballo H4 porque considera que debe cambiar el alfil de casillas blancas, sobre todo para debilitar la casilla C6 y en un futuro intentar el avance central E4. Esa es la idea del cambio de alfiles. Aunque normalmente el caballo en G2 no suele ser una gran posición. Esto cambiaría rotundamente si las blancas consiguieran hacer caballo F4 y caballo D3. En esta posición, la misma posición con el caballo, en vez de estar en G2, estuviera en D3, las blancas tendrían ya una posición superior. Así es que fijaros en la importancia. ¿Por qué? Pues bueno, ya controlarían de forma definitiva el avance C5, sería casi imposible del todo, y también controlarían un poco el avance E5. Así, esto es como idea estratégica. C6, Aronian consolida su posición y Magnus vino con la torre a C1. La explicación en este momento de por qué las negras, en este caso Levon Aronian, no tienen ningún problema en que le jueguen E4 es porque puede disputar el control central. ¿Cómo? Lógicamente con E5. ¿Cuál podría ser el problema para las blancas? Que una vez que desaparezca el peón de D4, ya sea cambiando en E5 o cuando las negras coman, su gran problema es que después, cuando desaparezca el peón de D4, van a golpear con C5 obteniendo una posición igualada o ya un poquito mejor. Así es que esta es la explicación de por qué Magnus no ocupa el centro con E4, porque Aronian lo disputa con E5,
cambian el par de peones centrales y después podría tener rupturas muy peligrosas para las blancas. No juega E4 Magnus y se decide por traer la torre a C1. En este momento otra vez disponía de la alternativa torre B1. La explicación es que, por ejemplo, después de A5 quizás una idea podría ser comer en A5. Ahora aquí las negras no pueden comer, por caballo A4 toca el alfil y toca la torre. Tocaría dos piezas. Lógicamente Aronian no comería en A5, sino que comería en A3. Y ahora aquí parece que las blancas podían jugar caballo E4 como alternativa. Intentar mantener el peón de A5, que también es de doble filo. Nuevamente el kit de la posición sigue siendo que este caballo obtenga una buena posición. Después de maniobrar, cambiar un par de caballos quizás, y que el caballo viniera a F4, D3, donde obtendría una buena posición con control de casillas importantes, y después intentar E4. Es una idea interesante, o una posibilidad, una alternativa a la jugada que hizo Magnus, que fue torre C1. El tema es que después con torre C1, pues ahora ya digamos que para él lamentablemente ya no vale la variante de B por A5, porque el alfil entraría en A3 amenazando la torre, cosa que no sucedía si Magnus hubiera hecho torre a B1. Lógicamente en esta variante no puede comer en A5. Podría haberlo hecho con la torre en B1, con la torre en C1 no puede comer en A5. Así es que centraliza caballo, y su idea estratégica podría ser cambiar un par de caballos y jugar la maniobra que os he comentado. Sin embargo, Aronian, evidentemente, estos jugadores conocen todo esto y más, muchísimo más que todos nosotros, y trae en este caso su torre a C8 y está preparado para las dos rupturas. Bien, la torre a C8 defiende el peón importante de C6 y está preparado por si surge la ruptura. Ahora Magnus hace la maniobra que os he comentado un par de veces, y lo mismo, la posición cambiaría rotundamente si Magnus lograra jugar caballo de 6, paralizar el contrajuego de las negras y centralizar sus torres y crear algún tipo de presión sobre los peones de las negras. Pero aquí acertadamente Aronian come en B4 y alfil por B4. Si A por B4 vemos una culminación de lo que fue, recordar, el segundo momento crítico de la partida ha sido cuando las negras han hecho torre A7 y dama A8. Aquí, por ejemplo, las negras, después de caballo F6 y de que la dama mueva a D3, a F3 o a C2, según su caso, las negras van a hacer torre A3 o torre A2 con una gran posición. Así es que este sería, digamos, la culminación del plan iniciado con torre A7 y dama A8 a cargo de Levon Aronian. Así es que Magnus no tiene más remedio que comer de alfil, con lo cual en esta posición, vamos a ver, aquí existía quizás lo mismo, esta posibilidad, caballo F6, y en un futuro intentar luchar las negras, quiero decir, un plan para las negras contra el peón de A3 y el alfil de B4, intentar jugar contra esta debilidad. Pero bueno, parece ser que Aronian no está por la labor, y con la jugada C5 iguala completamente la partida, con lo cual digamos que esta posición habría que revisarla un poquito para Magnus, y las jugadas que he propuesto, quizás alguna de ellas pudiera servir para mejorar algo la posición de las blancas, porque después del movimiento C5 liberador, las negras igualan completamente la partida. Así es que ahora se cumple ya el fin estratégico que os he comentado desde el principio, desde que las negras comieron en C4,
para luchar por el centro. Hemos comentado que la jugada liberadora es C5. Como Magnus lo impidió con A3 y B4, lógicamente Aronian buscó otro plan, torre A7 y dama A8, un plan muy brillante, y ahora consigue hacer C5, con lo cual la posición queda completamente igualada. Y después de estos cambios parece ser que en algún momento, no sé exactamente en qué jugada, de aquí hasta el final, Aronian ofreció tablas a Magnus, y Magnus, que estaba visiblemente, digamos, contrariado por haber jugado una partida donde en realidad pues no, en ningún momento se ha atisbado, digamos, la posibilidad de que pudiera conseguir alguna, aunque fuese pequeña ventaja. Parece que estaba contrariado, digamos, o enfadado con su propio juego. Estos jugadores a este nivel muchas veces se enfadan muchísimo cuando juegan mal, más incluso que con el resultado de las partidas. Bueno, tenéis aquí todo esto se ha cambiado, han seguido el control, sabéis que es en la jugada 40, y bueno, en un momento de la partida ha ofrecido Aronian tablas, pero bueno, Magnus ha seguido de forma, digamos, un tanto impetuosa por no hacer tablas, o digamos, esto lo hacen los jugadores para no reconocer que el rival le ha hecho tablas de una forma tan fácil digamos, con negras, ¿no? Normalmente el jugador que lleva blancas debe intentar ganar, y claro, en esta partida Aronian ha jugado un plan tan bueno que ha conseguido, digamos, igualar la partida sin grandes dificultades. Han hecho algunas jugadas, digamos, de cara a la galería, y después de torre C5 han cambiado torres, han llegado al control de tiempo, y la partida aquí han firmado tablas. Así es que la partida, digamos, ha sido una partida tranquila, pero bueno, en el ajedrez siempre tampoco es muy fácil caer en el tópico de, bueno, partida aburrida, partida muy tablífera, pero de estas partidas tener en cuenta que de aquí se aprende ajedrez, más allá de que es una partida digamos que pudiera considerarse aburridilla para el público, pero es interesante al menos haberse quedado con los temas estratégicos que hemos comentado. Así es que seguiremos comentando el Candidatos 2013, que se va a mantener emocionante hasta la última ronda, porque como sabéis solo vale quedar primero. El jugador que queda primero es el que le disputa el título mundial a Vishy Anand. Así es que quedamos pendientes para la ronda de mañana. Fermín González para el canal de ajedrez online.